Buenas tardes a todos. Damos inicio al webinar correspondiente a las 16 horas de la asignatura Matemática 1. El tema de hoy es Lógica y Conjuntos. Nuestro docente invitado es el máster Luis Caizaluisa. Él es profesor de segunda enseñanza, especialidad en física, matemáticas y licenciado especialidad en física y matemáticas de la Universidad Técnica del Norte. Magíster en docencia universitaria de la Escuela Politécnica del Ejército, doctorante en Humanidades y Artes, mención en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ha laborado en el Colegio Militar Lauro Guerrero Loja, Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Se ha desempeñado también como docente en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de las Fuerzas Armadas Este. Sean todos bienvenidos. Señores estudiantes, por favor, mantener sus micrófonos en silencio. Al finalizar el webinar, ustedes podrán hacer preguntas o si el profesor o el docente así lo requiere, ¿no? Bienvenido, máster Caizaluisa. Le cedo la palabra. Podemos iniciar. Gracias. Ya. Ahí, ¿me escuchan? Sí, máster, lo escuchamos. Ya. Buenas tardes, jóvenes, señoritas y señores. Hoy vamos a trabajar este tema medio complejo para unos, para otros fácil, pero necesario para ustedes, para su carrera, que es la ingeniería en tecnologías de la información y la comunicación, vista que son bases fundamentales para el trabajo en informática, para lo que es la digitalización, para lo que es la programación. Entonces, y además, esto les sirve para que usted desarrolle el pensamiento lógico formal como futuro ingeniero. Entonces, voy a tratar de seguir, ustedes tienen un documento de apoyo en donde se encuentran los contenidos y desarrollados ciertos contenidos, algunos que faltan. Pero de todas maneras, pido que tomemos la madurez suficiente para poder atenderlo. Les voy a dar las bases fundamentales para que usted pueda autoeducarse y poder investigar lo que le corresponda. ¿Sí? Entonces empezamos, ¿no? Bueno, el webinar tiene una característica de interacción. En este caso no va a haber cómo, por la cantidad de estudiantes, por el tiempo corto, por los temas que son extendidos. Entonces voy a hacer un monólogo en donde yo voy a exponerles el conocimiento, para compartir el conocimiento para que usted pueda tener las bases y continuar, crecer en el conocimiento que le corresponde. Muy bien. Entonces, según los contenidos a desarrollarse, está lógica matemática o también lógica proposicional. La lógica proposicional, como fundamental, como algo como angular, tiene la proposición. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una oración gramatical, ¿cierto? Quiere decir que toda proposición es una oración gramatical. Pero no toda oración gramatical es una proposición. Ahora, ¿qué es una oración gramatical? La oración gramatical es una palabra o un conjunto de palabras que tienen sentido, ¿sí? En cambio, la proposición, además de ser una palabra o un conjunto de palabras que tienen sentido, debe ser verdadero o falso. No se admite ambigüedades, que tal vez es verdadero, que tal vez es falso. No, es verdadero o es falso. Eso es lo medular de la lógica proposicional. Y vamos a dar ejemplos. Dice, por favor, ayúdame a lavar el carro. Esa es una oración, ¿sí? Pero no es una proposición. Porque usted le puede dar un valor de verdad. No, no es cierto. Pero en cambio, si yo le digo, hoy es viernes, ¿usted qué me dice? Eso es falso, porque hoy es jueves, ¿cierto? Entonces, tenemos. Ahora, existen proposiciones que son literales y también son numéricas.
pero también se le puede expresar de manera verbal, ¿no? Por ejemplo, 5 más 3 es igual a 8. ¿Eso qué es? Verdadero, ¿no es cierto? Pero digo, 5 más 3 es igual a 7, eso es falso. Pero no le estamos dando cabida a la duda, ¿no es cierto? Entonces, estamos siendo tácitos, verdadero o falso. En la situación digital, ustedes utilizan el 1 o el 0. El 1 significa abierto y el 0 cerrado. En la situación binaria, el 1 y el 0, abierto o cerrado. Entonces, por la situación esta, vamos a trabajar simplemente con verdaderos y falsos y con las proposiciones en... Ahí viene la clasificación de las proposiciones. Hay dos tipos de proposiciones, la proposición simple y la proposición compuesta. La proposición simple es aquella que tiene una sola proposición. Y bueno, ahí me voy a permitir ¿cómo se nombran las proposiciones? Las proposiciones se nombran cogiendo una letra del alfabeto, cualquiera. Puede ser esta, no sé si ve, P, minúsculas, ¿no? Q, R, S, T, U, V, W, que usted quiera. A veces le pone una proposición, R ya no se confunde, no, es lo mismo, es una proposición, está nombrada, está bautizada como la proposición R. Entonces, estas proposiciones son simples cuando es una sola proposición y son compuestas cuando ya tienen dos o más proposiciones. Ahora, ¿cómo se les relaciona esas proposiciones? Para eso existen los conectores lógicos. Los conectores lógicos son aquellos que me van a permitir unir dos proposiciones o cambiar el sentido de la proposición. Por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo dice, ejemplos de que no, ya les dije ejemplos de que no son proposiciones, ejemplos de que son proposiciones. Ahora, ya les dije los tipos de proposiciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se conectan las proposiciones compuestas con los diferentes conectores? Un conector fundamental es el no, ¿no es cierto? Si yo digo, no te encontré en casa, estoy negando a la proposición te encontré en casa, ¿cierto? No tengo dinero, estoy negando a la proposición que tengo, que es tengo dinero, ¿sí? Existen los conectores, además de la negación, que se le nota así, o algunos les denotan así, o como usted quiera, no se haga problema. También existe el y, que en este caso es así, el y, el o, ¿sí? El condicional, el bicondicional, ¿sí? Que cada uno se puede expresar de la siguiente manera, con un ejercicio. Dice, hoy me fui al banco y estaba cerrado, ¿no? Tengo un carro blanco o negro. Si tengo dinero, entonces me compro un auto. Si estudio, sí y solo sí, seguiré en la ESPE, ¿no es cierto? Entonces, es condicionante, el uno le condiciona al otro. Esos son los conectores lógicos, ¿sí? Ahora, estos conectores lógicos tienen sus tablas de verdad. Estas tablas de verdad son construidas de la siguiente manera. Eso no necesita usted saberse de memoria. Lo que yo recomiendo a mis estudiantes es que ustedes en una hojita se hagan las tablas de verdad y cuando tengan que hacer operaciones, cuando tengan que hacer ejercicios, saquen y luego se van a acordar. Pero de todas maneras vamos a practicar. Pues vamos a hacer las tablas de verdad según esto. Ya. Los operadores lógicos, ¿no? Ya les dije cuáles son. Las tablas de verdad están relacionados con los operadores lógicos y las proposiciones, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, dice la primera, y ahí vamos con el orden que tienen los conectores lógicos. Los conectores lógicos tienen un orden, como cuando usted va a hacer álgebra. Cuando usted va a hacer álgebra, primero les agrupa al más, luego al menos, luego le multiplica, luego le divide, ¿no es cierto? Tiene orden esos signos. Aquí también tenemos orden.
¿Cuál es el orden que tiene? Primero es la conjunción. Sí, ¿cuál es la conjunción? Dice que la conjunción, sí, la conjunción está denotado por ¿no? Entonces dice, si tengo dos proposiciones, una proposición P, te voy a poner aquí, una proposición P, una proposición Q, ¿sí? Entonces digo, para poder relacionarle a esas proposiciones, pongo yo P o Q, ¿cierto? Entonces, para encontrar los valores de verdad con este conector lógico, simplemente, ¿qué nos dice? Vamos a fabricar la tabla de verdad. Para fabricar la tabla de verdad, nosotros aplicamos una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Dice, cuando tenemos una proposición simple, hay dos probabilidades, que sea verdadera o que sea falsa. Entonces le ponemos como base al número 2, las probabilidades. Y le elevamos a la cantidad de proposiciones que tenemos. En este caso, ¿cuántas proposiciones vamos a tener? 2. 2 elevado al cuadrado va a ser 4. Mire, 4 probabilidades de esa tabla de verdad. Yo suelo hacerlo así, o si no también para no, le vamos a hacer así, para hacerle más sencillo. P, Q, P o Q. ¿Sí? Entonces, si es que tenemos 4, en este caso 2 proposiciones, vamos a tener 4 probabilidades. Podemos empezar con la proposición P. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Sí? El siguiente, en este caso Q, tiene que ir alternado. Tenemos que empezar así como empezamos acá. Verdadero, falso, verdadero, falso. Alternada, ¿no? No puede empezar falso, verdadero, falso, verdadero. Se van a alterar los resultados. Entonces empezamos, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué dice esto? Dice que cuando los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. En los demás casos es falso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Verdadero, falso, falso, falso. Hemos construido la tabla de verdad con el O, ¿cierto? Sí. Conjunción. Disculpe, una situación, usted puso en la tabla de conjunción, pero yo tengo acá, ¿qué es la disyunción? Gracias. Es la disyunción. Sí, la disyunción. Sí, gracias por esa. Sí, entonces tenemos construida esta, ¿no? Ahora vamos a la conjunción. Para la conjunción, vamos a cambiar el signo acá, que sería O. Cambia aquí, ¿qué me dice? Me dice cuando los dos son falsos, es falso. En los demás casos es que verdadero. Hemos construido la conjunción. Ahora vamos a la disyunción inclusiva. Vamos al condicional, el que más se utiliza. Existe también la disyunción exclusiva. ¿Qué dice la disyunción exclusiva? La disyunción exclusiva está así, con este. Y dice que cuando los dos son falsos, cuando los dos tienen el mismo valor de verdad, es falso.
En los demás casos es verdadero. Y así le vamos haciendo mecánico todo este tipo de situaciones, ¿no? Vamos a la siguiente. Dice la implicación. ¿Qué dice la implicación? La implicación dice que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿cierto? En los demás casos es verdadero. Si usted quiere, puede poner aquí 1, 1, 1, 1, 0, 0, ¿cierto? Trabajando con la situación binaria. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Y así le vamos trabajando con la situación que está binaria, ¿cierto? Y así vamos construyendo todas las tablas de verdad. Aquí hay una tabla de verdad que en su folleto no le han dado, y es la doble condicional, y es para ver la equivalencia lógica. Y la doble condicional dice que es verdadero, aquí en cambio es verdadero cuando los dos valores de verdad son verdaderos o son falsos. Es lo contrario de la disyunción exclusiva, ¿cierto? Entonces, eso tiene que revisarlo. Muy bien. Hecho las tablas de verdad, ahora vamos a ver lo que son las tautologías, las contradicciones y las contingencias. ¿Qué son las tautologías? Las tautologías es cuando hacemos una operación utilizando las tablas de verdad y nos sale que esto es verdadero, entonces se dice que la proposición compuesta es verdadera. Y si es que sale falso, se dice que es una contradicción. Y si se dice que tiene verdaderos y falsos, es una contingencia. Vamos a hacer un ejercicio con esto. Dice que encontremos el valor de verdad de esta proposición. P, entonces, Q, entonces, P. Encontremos el valor de verdad. ¿Se acuerda que le decíamos que esto es como el álgebra? ¿Qué tenemos que encontrar? Primero los valores de verdad de acá y luego relacionarle con este de acá. Entonces, yo suelo hacer así. No sé cómo ustedes estén haciendo, le pongo así. Entonces, vamos a ver. Pongamos los valores de verdad. P, son dos proposiciones, serían. Verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no es cierto? Eso es automático. P, verdadero, verdadero, falso, falso. Q, ¿cómo estaría? Verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos acá. Dice que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, esto es falso, ¿no es cierto? Los demás casos es verdadero. ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces ponemos verdadero, falso, falso, falso. Sí. Ahora vamos a ver. Al relacionar esto con esto de acá, vamos a ver qué nos resulta. ¿Verdadero o falso qué es? Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Falso verdadero qué es? ¿Qué es esto? Esto es una contingencia, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es decir, no existe la tautología, porque aquí me tendría que salir que esto es todos verdaderos, ¿no? Listo. Y así tenemos que hacer, podemos hacer este también. Dice,
P, entonces Q, sí, solo sí, no Q, entonces no P. Bien. Entonces, ¿nosotros qué hacemos aquí? Ya esta metodología es como usted se acomode, ¿no? Yo simplemente le hago de esta manera. Son dos proposiciones. Ahora, P. ¿Cómo estaría P? Sería verdadero, verdadero, falso, falso. Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cierto? No Q. ¿Qué sería? Le negaría lo que dice Q, ¿no es cierto? Que sería falso, verdadero, falso, verdadero. No P, le niego lo que dice P. Sería falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Cierto? Ahora, vamos a trabajar con estos dos y estos dos. El condicional, cuando es verdadero o falso, es Falso. veamos, pues. Falso, ¿no? Sí, en los demás casos es verdadero. Ahora, con el bicondicional, dice, cuando los dos tienen el mismo valor, es verdadero. Verdadero, 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 verdadero. Miren, esto ha sido una tautología. ¿Sí? Bien, tautología. Ahora vienen las equivalencias. ¿Qué es una equivalencia? Equivalencia es cuando nosotros decimos que P implica Q, pero no necesariamente implica, ¿no? Puede estar P o Q, puede estar P diferencia simétrica, puede estar sí, solo sí, ¿no es cierto? Pero en este caso, para el ejercicio, ponemos P implica Q. Y esto significa que es equivalente a decir que a no Q, entonces no P. Dice que es. Ahora, ¿cómo se encuentra o cómo se soluciona esto? Aquí debería salirme, si es que esto es verdad, que esto equivale a esto, aquí debería salirme una tautología, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero le vamos a hacer. Entonces, para poder demostrar esto, es que le quitamos le ponemos el signo, el bicondicional, y operamos. ¿No? P, verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. No Q, no Q, falso, verdadero, falso, verdadero. No P, falso, falso, verdadero, verdadero. Y de ahí hacemos la situación. Por situación de tiempo no, vamos a decir, ahí trabajamos, buscamos esto y esto relacionamos con esto. Si me sale tautología, esto es verdad, si no es falso. Tengo 20 minutos nomás para esto. Ya, vamos a lo que es las leyes lógicas. ¿Qué son las leyes lógicas? Las leyes lógicas en álgebra está ya
están estudiadas, analizadas, demostradas, y esto nos sirve para nosotros reducir una proposición o una ¿cómo se llama? Una forma proposicional, como esta, por ejemplo. P y Q, entonces R, sí, solo sí, S, una proposición P. Entonces, esta forma proposicional nosotros debemos, hay dos caminos. Uno, haciendo con tablas de verdad, aquí le reemplazaría por el bicondicional, y si me sale verdadero, esto es una tautología, y digo que todo esto es equivalente a esto, ¿no? Entonces, esas son las leyes lógicas que ya están escritas, que usted tiene que, asimismo yo recomiendo a mis estudiantes que tengan en una hojita, para que puedan aplicar. Más o menos es como cuando usted va a hacer álgebra. Usted dice esto, ¿no? A más B al cuadrado. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. ¿No es cierto? Esto es igual a esto. Entonces, ahí está la situación. Para ello, hay un poco que les voy a hacer, dice que P, la negación, hay una ley de la negación. ¿Qué dice la ley de la negación? Dice que no, el negarle la verdad es equivalente a la falsedad. Eso es cierto, ¿no? Si le niego a la verdad, ¿cuál es la negación? La falsedad. Hay otra que dice la de Morgan, la de doble negación, dice. Negación de la proposición, dice que va a ser igual a ¿qué? A la proposición. Morgan, así es. Doble negación, perdón. ¿Qué dice Morgan? No, P y Q es equivalente a decir, le haría una distributiva, ¿no? No P, cambia el signo, o no Q. ¿Sí? Entonces, todas estas, usted va a aplicar en ejercicios más complejos. En el siguiente, por ejemplo. Que no es tan complejo, ¿no? Vamos a ver. Dice, P y Q, entonces R es equivalente. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dice? Es como una ecuación. Dice que esto es equivalente a esto. Hay dos caminos, ¿no? Puedo hacerme las tablas y se hace. Bueno, tenemos solo tres proposiciones. No es muy larga la tabla, pero si escribiese otra proposición S y esas cosas, se complica esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el álgebra? El álgebra proposicional. ¿Qué hago yo con esto? Entonces, simplemente aplico las leyes, ¿sí? Hago yo primero, voy a irme de aquí. Aquí tenemos una implicación. Y le voy a, ¿qué dice la implicación? La ley de la implicación. Cojo, veo las tablas y me dice que la implicación le niega a la proposición de K. A esto dice que es igual. Esto igual a esto. ¿Sí? Esa es la ley de la implicación. Tenemos que poner aquí lo que dice, ¿no? Esta es la implicación. Ya. Ahora, tenemos ahí le está negando una proposición. Hagamos la ley de Morgan. ¿Qué dice la ley de Morgan? Hace ratito nomás les indicaba. No P, O, no Q, o R, ¿cierto?
Le pongo ahí para, dice Morgan. Ahora, esto yo le puedo asociar, ¿no? Le puedo asociar de diferente manera. Le pongo no P, O, no Q, o R. ¿Qué es esto? Asociativa. ¿Sí? Asociativa. Está ahí. Ahora aquí tenemos una implicación, ¿no es cierto? No P, O. ¿A qué es igual a esto? A decir Q, entonces R. Mire, volvía. Acá también tengo una negación. ¿Esto qué es? La implicación, ¿no es cierto? Ahora, regreso. Tengo aquí lo mismo. Ah, ya, entonces le pongo que P implica a Q, implica a R. Esto es también por la implicación. Y hemos llegado, miren. ¿Sí? Esa es la situación. Entonces, como por la situación, no sé si es que tengamos tiempo para poder solucionar alguna pregunta, alguna duda. Lo que pasa es que según yo tengo... Gracias, máster, por su explicación. Señores, Sí, digan. si tienen alguna inquietud, por favor. No, me falta. Tengo que hablar de los conjuntos. Perdón, máster, pensé que ya estaba... No, preguntas. estaba viendo el tiempo. Disculpe. Vamos a trabajar con los conjuntos, porque esto era lógica nomás. Vamos a trabajar con los conjuntos. Disculpas. Los conjuntos es más fácil, ¿no? Porque, y está relacionado con la lógica. Los conjuntos, nosotros hemos trabajado desde la escuela. Entonces le voy a hacer un acuerdito nomás. ¿Qué es un conjunto? Conjunto es una agrupación de elementos que tienen una característica común, ¿cierto? Conjunto de las vocales, el conjunto del abecedario, el conjunto de los naturales, el conjunto de los reales, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, estos conjuntos se los puede expresar de tres maneras. Una es por tabulación, otra por extensión y otra por diagramas de Venn. Ya, entonces, tabulación, ¿qué es tabulación? Cuando le voy a dar, cuando le voy a nombrar al conjunto con sus, uno a uno sus elementos. Vamos a ver el conjunto A. El conjunto A dice que es el 2, 4, 6, 8. Eso es por tabulación, esos son los elementos. Y por comprensión, se diría que el conjunto A es el conjunto de las X que pertenecen a los naturales menores que 10. Y ahí me faltaría algo. Números pares serían, ¿no es cierto? Números naturales pares menores que 10. Le estoy dando por comprensión, estoy comprimiendo. Y utilizando el diagrama de Venn, ¿cierto? Esas tres maneras tenemos. Hay muchas más cosas que explicar, pero ahí le vamos dando. ¿Sí? Vamos a ver ciertos conjuntos que nos han enseñado desde pequeños. Nos decían, ¿cuál es el conjunto vacío? Aquel que no tiene elementos. Un ejemplo, decía habitantes de la luna. ¿Sí? Un ejemplo numérico, un número que sea par impar. Vacío, ¿no? El conjunto finito. ¿Cuál es el finito? Aquel que se puede contar. ¿Cuáles son esos? Un ejemplo. La población del Ecuador. Las operadoras de telefonía móvil. Y los alumnos de la ESPE. Sí, ¿no es cierto? Se puede contar. Conjuntos infinitos. Nos decían la arena de la playa. ¿Cierto? Pero ya después con estadística ya podían hacer un cálculo más o menos de la cantidad de granos de arena que tiene la playa. Pero sí podemos decir los números naturales.
Es infinito, ¿no es cierto? Los números reales es infinito. Y si nos vamos más allá a la galaxia, la materia, ¿no? Entonces son infinitos. Esos son conjuntos que se puede decir los principales. Sí, hablamos de cardinalidad de los conjuntos. ¿Qué es la cardinalidad? Es la cantidad y se representa con N. La cardinalidad de A, ¿cuánto va a ser? Depende de la cantidad de elementos que tenga el conjunto, puede ser 5, puede ser 4, los elementos que tenga. Como le decía, A, 2, 4. ¿Cuál es la cardinalidad de A? 2, ¿cierto? Sí. La cardinalidad del conjunto vacío, la cardinalidad del conjunto vacío va a ser 0, ¿cierto? La cardinalidad del conjunto unitario va a ser 1, y así. La cardinalidad se refiere a los números exactos o la cantidad de elementos que tiene el conjunto. ¿Sí? Tenemos el conjunto referencial. ¿Qué es el conjunto referencial? Cuando vamos a hacer operaciones entre conjuntos, debemos tener un conjunto referencial. ¿Cuál es el conjunto referencial? Aquel que nos da las condiciones para hacer las operaciones entre conjuntos, es decir, es el más complejo. Y para ello ya entramos en lo que son operaciones entre conjuntos. Hablamos de los subconjuntos. ¿Qué son los subconjuntos? Subconjuntos son aquellos que un conjunto tiene todos los elementos que le pertenecen a otro conjunto. Por ejemplo, digo A, 2, 4, B, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces digo que A es un conjunto de B. ¿Sí? Subconjuntos. Otro más es el conjunto vacío. Ya. Ahora vamos a hacer la igualdad de conjuntos. ¿Cuál es la igualdad? ¿A qué se refiere la igualdad de conjuntos? Dos conjuntos son iguales cuando todos sus elementos los elementos del conjunto A le pertenecen a los del conjunto B. Sí, solo sí, A está contenido en B y B está contenido en A. Ahí se dice que son iguales esos conjuntos. Y para ello vamos a ver ya las operaciones entre los conjuntos. Aquí un poquito tenemos las diferentes operaciones, ¿no? ¿Qué es una operación entre conjuntos? Cuando cogemos dos conjuntos, o 3 o 4, y los relacionamos con las diferentes operaciones, nos da un nuevo conjunto, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, la unión de conjuntos. A unido B unido C. ¿Cómo le grafico yo? Cojo un diagrama, aquí está el conjunto referencial, aquí está el conjunto A, B, C. ¿Y qué me dice que es la unión? Entonces, gráficamente sé que todos los elementos que se encuentren dentro de lo que le estoy sombreando es el nuevo conjunto. Vamos a ver. Pongamos que aquí está el 1, aquí está el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Y también puede estar por afuera un 12. Entonces ahí yo digo, ¿cuáles son el universo? Son los números, del 1 al 12. Por ahí también hay un 10, un 11, ¿cierto? Entonces yo le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El universo. O el universo o referencial. ¿Cuáles son los elementos del A? Los elementos del A son el 3, el 4, el 8, el 1, el 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 y 11. ¿Sí? ¿Cuál es la unión de todos esos conjuntos? Bueno, vamos a ver, separemos. ¿Cuál es
los elementos del B. El B tiene los elementos 3, 4, 5 y 7. 3, 4, 5 y 7. El C, ¿cuáles elementos tiene el C? Tiene el 4, 6, 7 y 8. ¿Sí? Ya. Y ahora, ¿cuál es la unión? La unión es todos los elementos que están aquí, excepto estos de acá, ¿no? Porque estos no le pertenecen. ¿Y cuál sería la unión? Todos los que tienen el universo menos el 12 y el 10 que están afuera. La unión. Muy bien. La intersección. ¿Qué es la intersección? Asimismo, conjuntito, para no equivocar con el W, R, S. ¿Cuál es la intersección? La intersección de los tres es este poquito de aquí. Aquí están los tres, la intersección de las tres. ¿Cuál es la intersección de W y R? Son estos de aquí. ¿Cuál es la intersección entre R y S? Son estos de aquí. ¿Cuál es la intersección entre W y S? Son estos de aquí. La intersección. Tenemos la diferencia. La diferencia de A menos B. Si mismo cojo dos conjuntos, o pueden ser tres, pero vamos a hacer solo dos. A, B. ¿Cuál es la diferencia de A menos B? Todos los elementos de A menos los de B. ¿Cuáles son estos? Estos. ¿Cuál es? Verá que no es lo mismo, es diferente. B menos A. ¿Cuáles son los elementos de B menos A? Sí. Lo que los estudiantes suelen tener un poco problema es en la complementación. La complementación dice que, vamos desde un conjunto, el conjunto A. ¿Cuál es el complemento de A? El complemento es todos los elementos que se encuentran fuera, menos los elementos del conjunto complementado. Es que tenemos un universo. Este es un universo. ¿Cuál será el complemento de A? Es todo esto. Todos los elementos que se encuentren fuera de A. Ese es el complemento. ¿Qué más hay aquí? Complemento, unión, intersección, complemento, diferente. Ya la diferencia ya les digo. Ahora vamos a hacer un ejercicio de cardinalidad, porque podemos hacer ejercicios de cardinalidad y también ejercicios solo aplicando los diagramas de Venn, como veníamos acá, ¿no es cierto? Entonces, yo ya le hice esto, ¿no? Para ganar tiempo, porque el tiempo es oro aquí en televisión. Dice, determinar el número de alumnos de una clase, si se sabe que todos participan en ellas, en cualquiera de las clases, ¿no? Todos, es decir, no se encuentra nadie fuera. Dice, los tres, ya, dice, las clases son física, química y matemática. 48 participan en la clase de matemática, 45 en la clase de física, 49 en la clase de química, 28 en la de matemática y física, 26 en el de matemática y química, 28 en el de física y química y 18 en las tres. Entonces, ¿cómo partimos de este ejercicio? Primero sacamos los datos, ¿no? Venimos acá, datos. Y dice que 48
son de matemática. 45 son de física. Y 49 son de química. 23, matemática y física. Y es intersección. 27, matemática y química. 28, física y química. Y 15 y 18 están entre física, matemática y química. ¿Ya? Con esos datos, nosotros debemos conocer cuál es el universo. O ya nosotros le llenamos todos los datos y contestamos cualquier cosa que se le ocurra. ¿Qué pasa? Hacemos un gráfico. Ponemos física, a química y a matemática. Sí, este es el universo. No se sabe cuál es el universo. Ahora sí vamos ubicándoles desde dónde, desde abajo. ¿Cuántos están en las 3? 18. ¿Dónde está esa intersección? Aquí. ¿Sí? 28 están entre física y química. ¿Dónde está física y química? Es todo esto, ¿no? Todo esto. Pero son 28, entonces, si aquí tiene 18, aquí tiene 10. 27, matemática y química. ¿Dónde está matemática y química? Ah, está aquí. 27, pero ella tiene 18. ¿Cuántos le faltan? 9, ¿no? 27. 23 están entre matemática y física, pero ella tiene 18. ¿Cuántos le faltan? 5. ¿Cierto? Ahora vamos. 49 han estado en química. 49 en química. Pero ella tiene 28. Y 9, 37, ¿no? 37. Para 49, 11, 12. Física, 45, 10, 28, 33. Para 45, 33, 7 y 5, 12. 48, matemática. Tiene 18, 24, perdón, 18, 23 y 9, 32. Para 48, 32, 16. Ya. Entonces ahí ya hizo todo. Ya está. Usted puede contestar lo que quiere. ¿Cuántos estudiantes están fuera? Ninguno. ¿Sí? Porque no. De entrada le dijo que todos participaban en estos cursos. ¿Cuántos tiene en física? Todo esto de acá. ¿Cuántos tiene física y química? Lo que está acá, ¿no? ¿Cuántos no participaron en la encuesta? En un seminario. Ninguno. ¿Cuántos son los del universo? Vamos a ver, del universo. Aquí ya tenemos 12, 30, 45. Más 12, 45 más 12, 57. Más 9, 66. 76, 82. 82 estudiantes. Si por ahí me jalé algún número, ese es el razonamiento. Usted puede razonar de esa manera y ahí está. Esas son las aplicaciones de los conjuntos y eso es lo que se les puede comunicar con el tiempo que se tiene y con la situación que se vive. No sé, estimada maestra, si tiene alguna expresión o los estudiantes quieren preguntar algo. Sí, máster, muchísimas gracias por su exposición, la explicación. Señores estudiantes, si tienen alguna inquietud, por favor, pueden levantar la mano. Sí, Paul, le escuchamos, por favor.
Buenas tardes, máster. Una pregunta, en el caso de, aquí hablando de las tautologías y todo, en las tablas de verdad, ¿debo 100% saberme todas las leyes lógicas? Para... No, no. Yo recomiendo, como les decía, saberse de memoria medio complicado. Lo que yo recomiendo es cuando vayamos, porque bueno, la matemática es de perseverancia y de resistencia. Lo que yo personalmente recomiendo para poder dominar el tema tiene que ejercitarse. Y para lo cual usted puede tranquilamente tener una tablita o una hojita con las tablas lógicas, que luego con el uso usted ya se va a interiorizar. No se va a memorizar, sino lo que va a hacer es, mediante la práctica, interiorizarse. Entonces, jóvenes, un gusto y justo hemos terminado con el tiempo estipulado. Esto es una cápsula nomás. A usted le toca persistir, le toca averiguar, investigar. Una de las características del estudiante universitario y del docente universitario es que debemos investigar. A ustedes les toca verificar la información, les han enviado una nota de aula, les llamo yo, un compendio, tendrán que investigar. Eso es la educación autónoma, ¿no? Bien, muchísimas gracias, máster. Gracias a ustedes, señores estudiantes, por su participación en este webinar. Debo informarles que para la próxima semana las clases serán en Zoom, ¿no? Ya les enviaré el día de mañana a sus aulas virtuales el respectivo cronograma. Gracias a todos. Damos por terminado este webinar. Que estén bien.